Bienvenidos, le habla Daniel Richter del Departamento Técnico en Cambio Américas y hoy les voy a presentar un entrenamiento sobre el operador AXI para portones batientes en conjunto con la tarjeta ZLX24S, aunque también puede ser manejada por otras tarjetas, pero ese es el ejemplo que voy a dar hoy. Entonces, sin más preámbulos, le voy a presentar las partes básicas de una instalación típica. Si quieren pueden hacer preguntas y luego al final les hago las respuestas. Pero bueno, repasando la instalación típica, obviamente están los operadores, puede ser un operador o dos, dependiendo de si tiene dos portones o un portón más. El tablero de control, nuestros operadores siempre necesitan un tablero de control, no funcionan por sí solos, siempre tienen su tablero de control. Tienen el control remoto, o eso es opcional, pero a veces el cliente quiere un control remoto para abrir y cerrar el portón. Selector sería un cableado, una botonera, puede ser un teclado. Un selector básicamente es para controlar el operador desde adentro de la propiedad, obviamente, ¿no? O afuera si fuera un teclado, si fuera el caso. Luz de advertencia, parpadea cuando se está moviendo para advertir que se está en movimiento. Fotoceldas, las fotoceldas siempre es recomendable que tengan dos pares de fotoceldas, obviamente siempre funcionan en pares. Hay otros tipos de fotoceldas que utilizan reflectores, pero de cualquier manera es recomendable que esté de un lado, la parte interna de la propiedad y la parte externa, para cubrir básicamente las dos partes de peligro, donde empieza la parte de peligro de los portones que se abren y cierran. Em, Caja de conexiones, obviamente todo está en tuberías y llegan a una caja de conexiones donde todo básicamente se dirigen a la parte correcta. Tope físico, siempre es recomendable tener tope físico ya sea para cerrado y para apertura, es decir, algo que bloquee y no permita que el portón siga cerrando más o abriendo más, algo que lo detenga físicamente. Siempre es recomendable porque a pesar de que los motores se paran por sí solos, tiene su switch o tiene alguna manera de parar, siempre es recomendable que tenga un tope físico aparte de eso. Y la luz de cortesía, algo opcional, pero a veces es bueno que ofrecérselo al cliente para que ilumine la calle donde puede pasar, donde está el portón. Y una luz que puede durar unos cuantos minutos prendido por cortesía. Obviamente también tengo que repasar las zonas de peligro, siempre tengan en cuenta eso, porque obviamente está el portón donde cierra, hay peligro de que atrapamiento para los dedos o una persona pueda hacerle daño. Hay otros lugares de atrapamiento, por ejemplo, cerca de la bisagra. Obviamente hay electricidad de 120 voltios en la caja de la tarjeta controladora. Entonces tiene que hacer, obviamente, todas las precauciones necesarias para eso, tenerlo en cuenta. Entonces, ya vamos a hablar de los criterios de selección, porque tenemos muchos operadores, muchos tipos de operadores. Yo voy a hablar hoy del AXI, pero igual voy a hacer un pequeño resumen de cómo seleccionar los operadores y así tener idea de cuándo seleccionar el AXI, o tal vez hay que seleccionar otro operador, como el AXO o el Frog. Entonces, áreas de aplicación, entonces, obviamente está el hogar, o multifamiliar, o una comercial o industria. Entonces, tiene que tomar en cuenta de cómo va a ser usado, si es de uso continuo, que si necesita, si solo es un hogar, por ejemplo, entonces puede ser un Axi. El Axi tiene un 50% de ciclo, a pesar de ser un motor DC, no es uso continuo, es un motor bastante básico en ese sentido, pero al menos económico. Entonces, si fuera por un hogar, por ejemplo, en este caso, sería apropiado. Pero si fuera algo comercial o un condominio, por ejemplo, de multifamiliar, ahí no deberían seleccionar el Axis, sino tal vez el AXO, por ejemplo, que sí es de uso continuo. Entonces tiene que tener eso en cuenta cuando voy a recomendar los operadores en general. En el caso del Axis, entonces solo sería para un hogar normal, unifamiliar. Otros criterios para selección puede ser, por ejemplo, qué voltaje le entra a la tarjeta controladora, puede ser 230 o tal vez 120. Eso ya depende de la tarjeta, no el operador, porque el operador funciona con 24 voltios. Este operador que voy a hablar hoy, el AXI, es justamente de 24 voltios DC. La tarjeta él tiene un transformador que lo convierte en 24 voltios y luego la tarjeta lo convierte en DC. Entonces esa parte se encarga la tarjeta, el cajón de tarjeta de controladora. Pero teniendo en cuenta, pues también, por ejemplo, tenemos ventaja de que podemos utilizar baterías. Hay personas que a veces lo conectan con paneles solares, por ejemplo, obviamente paneles solares con batería.
Entonces, eso da ventajas. Es una cuestión de cómo escoger el operador. Hay operadores que funcionan con AC directamente. Obviamente no se puede utilizar con baterías y ese tipo de cosas, entonces tienen que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta si tiene encoder, si tiene, si es de uso continuo, que si tiene logs. Hay muchos criterios, características. Pero más importante todavía sería el tipo de puerta, la longitud y el peso. Esas son las cosas principales y más allá les voy a mencionar otras cositas más, pero estas son las principales que deben tener en cuenta. Tienen que visitar el sitio, ver la longitud de la hoja, el peso hay que calcular más o menos, sé que no pueden pesarlo exactamente, pero al menos hacer un cálculo. Y y el tipo de puerta, si hay obstrucciones, la distancia entre la bisagra y la superficie, hay que evaluar muchas cosas que luego les voy mencionando los criterios con los operadores. Y este es otro de los criterios, el ancho de pilar, como le digo, donde va a ponerse el operador. En el caso del Axi es muy angosto el lugar, así que no va a haber mucho problema. Pero hay otros motores, por ejemplo, el Ferni, que son más anchos y si el pilar es muy pequeño, no sería muy apropiado. Hay gente que lo puede utilizar medio afuera, pero hay que evaluar esas cosas. La otra cosa a evaluar es el valor C. Llamamos ese valor C, es la distancia entre la superficie donde se va a colocar el operador y la bisagra de la protón. Esa distancia tiene siempre un límite porque físicamente el operador tiene que poder llegar a la puerta y se va a quedar sin recorrido. Mientras más distancia tenga, menos recorrido va a poder hacer para apertura. Si esa distancia es mucho se puede utilizar un operador con un brazo articulado, por ejemplo el Fermi, que puede llegar físicamente, puede llegar más lejos hacia donde esté la bisagra del portón. En el caso del AXI, es más limitado esa distancia no puede ser mayor. Luego les muestro la comparación y el valor I es básicamente si hay una pared o alguna mata o algo que pueda estar obstruyendo el portón y golpeando, mejor dicho, el operador. El AXI es bastante angosto, así que no va a haber mucho problema, pero tiene que tenerlo en consideración. Le voy a hacer un pequeño resumen de cómo se detectan los finales de carrera. Por ejemplo, ese retraso operativo electrónico sería por tiempo. Ya no se usa mucho, pero aún así es útil ese tipo de selección de básicamente cuando va a parar la puerta, la tarjeta lo hace por tiempo. Mencioné que lo programas para que sean 15 segundos, por ejemplo, 10 segundos. Tomas el tiempo de lo que toma abrir la puerta y se va a parar en esa cantidad de tiempo. No es lo más recomendable porque no es muy preciso, pero es una manera que se puede controlar los finales de carrera. Otros finales de carrera que se utilizan son limit switches, que sean mecánicos o magnéticos. Justamente el Axi no tiene este tipo, pero ahí está el ATS, por ejemplo, que utiliza limit switches. Entonces, cuando llega el switch para cerrado, él sabe que va a parar. Y cuando para apertura igual tiene otro switch y uno lo configura, uno lo gradúa para que pare en los puntos que uno desea. El Axi es diferente, el Axi funciona con encoder y topes físicos, que luego le vamos a mostrar parte de la instalación, que es un pequeño resumen, pero entonces el encoder lo que permite saber a la tarjeta en qué lugar está la puerta. El encoder es básicamente un controlador de revoluciones, y entonces cuando hace una calibración al principio, la primera vez que lo instalas, lo hace una calibración, y le va a memorizar básicamente cuántas revoluciones da en todo el recorrido. Y así vas a saber exactamente dónde está la puerta y así va a poder hacer un relanzamiento de velocidad y aceleración. Ya sabe que puede acelerar fuertemente porque está al principio, entonces sabe exactamente dónde está. Y más los topes físicos que lo van a detener y saber que llegó al tope y se para. Entonces, aquí está un pequeño resumen de los tipos de operadores que tenemos para portones batientes. Están los brazos articulados, los engranajes de tornillos sin fin y subterráneo. Por ejemplo, como les decía, los articulados tienen la ventaja de que pueden llegar más lejos de la bisagra. En la puerta de la bisagra puede estar la distancia C, la que llamamos distancia C. Puede estar más lejos, tienen más alcance, digamos, por ser un brazo articulado. Los engranajes de tornillo sin fin, el que estamos hablando hoy es el AXI, que está aquí en la izquierda superior, que son de tornillo sin fin, entonces permiten que si hay obstrucción, son bastante delgados, digamos, entonces no puede
pueden estar en lugares donde tal vez haya una pared cerca de la portón, en la apertura, y así no haya tanta obstrucción, por ejemplo. Es una de las ventajas. Pero la distancia C es muy limitante dependiendo de cada operador. Entonces, el AXI es el más básico, digamos, de la lista acá, del grupo, pero el más económico, obviamente. Entonces, para un hogar y cumple con las especificaciones, es perfectamente apropiado. Y están los FROG, que son subterráneos, que no se ven tan debajo de la tierra, no se ven literalmente, entonces son muy útiles en ese sentido. También, obviamente, no tienen ninguna limitante en la instancia C, porque pues están abajo de la bisagra del portón. Pero bueno, hoy vamos a enfocar en el AXI y esta es la instancia C de todos los operadores. Bueno, eso es una de las cosas más relevantes aquí. Por ejemplo, el ATS y el AXO el ATS llega hasta 200 milímetros en la distancia C entre la superficie donde está el operador y la bisagra. Entonces, obviamente tiene más alcance. El AXI solo llega hasta 60 milímetros. Entonces, tiene esa limitante. Eso es básicamente el recorrido que hace el operador. Tiene esa limitante. Todos tienen una limitante física. Entonces, el recorrido del AXI es menor que el ATS, por ejemplo, y por eso tiene menos alcance esa distancia. Entonces, si esa distancia es menor de 60 milímetros, entonces perfectamente pueden utilizar. Tienen que tomar en cuenta eso. Y aparte la distancia de la hoja y el peso. Pero también hay una distancia, estos dos hay una relación que tienen que también tomar en cuenta. Luego les menciono esa parte. Pero bueno, aquí están todos los operadores y sus diferencias. Entonces, como decía, entonces se coloca de esta manera, por eso es bastante delgado, es elegante, a la gente a veces le gusta este diseño, a comparación, por ejemplo, con el articulado tal vez, es cuestión de gusto ya del cliente. Entonces, la manera en que abre justamente es internamente tiene el tornillo sin fin, no se ve, y hace así la apertura. Una de las ventajas son el motor irreversible, es decir, que ellos cuando están detenidos no los van a poder mover manualmente. Hay otros tipos de operadores que a veces tienen versiones reversibles que sí lo pueden mover manualmente, especialmente para piqueado oral. A veces la gente lo pide así. Pero estos motores solo vienen irreversibles, es decir, cuando paran de moverse no lo puedes mover manualmente. Tendrías que desbloquearlo para mover manualmente. Hoja hasta 2.5 metros y 300 kilogramos, pero como digo, no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Puede ser larga hasta 2.5 metros, pero tiene que ser menos peso. Luego les muestro una gráfica sobre eso. Equipado con encoder para gestión de reglamentación. Como les decía, tiene un encoder para saber exactamente dónde está y así disminuir la velocidad. Pilas de carrera mecánicos, eso internamente luego lo muestro con se gradúa. Motores de 24 voltios, lo cual permite instalación de baterías, por ejemplo. Ya se les mencioné. Instalación de... No veo aquí. Instalación de... Instalación izquierda o derecha. Ah, ok. Ese es que estos operadores pueden ser instalados en cualquier posición, la derecha o la izquierda sin cambiar nada, excepto que sí, que pues, básicamente son iguales, son simétricos, es decir, lo puedes instalar a la izquierda o derecha de la puerta sin ningún cambio. De hecho, hay kits que vienen con dos operadores y son idénticos, no tienen ningún tipo de diferencia. Eso es porque a diferencia de anteriormente teníamos otros operadores que sí necesitaban un operador a la izquierda y otro operador a la derecha, entonces había veces confusiones y menos mal que ya hace ya cierto tiempo estamos haciendo los operadores que pueden funcionar en cualquiera de los lados. Este es el gráfico que les mencionaba, es los límites de utilización. Esta es la relación entre la distancia entre la hoja y el peso. El peso está aquí arriba, entre 0 y 300 kilogramos. Ya como decía, puede ser de 300 kilogramos si la hoja es hasta alrededor de 1.8 metros. Si es más de eso, por ejemplo, si fuera 2 metros, entonces el peso solo podría ser 275 más o menos. Y si la hoja llega hasta 2.5 metros, el límite de longitud de especificaciones, el peso solo puede ser 250 kilogramos. Hay operadores que esta diferencia es mayor todavía. Aquí no hay tanta diferencia, solo 50 kilogramos. Pero hay que tomarla en cuenta que no puede ser una hoja muy larga, muy grande, con mucha longitud y mucho peso. La AXI es bastante básico en ese sentido. Entonces, si él llega a un lugar y tiene más peso, la más longitud, entonces van a un operador más costoso, más fuerte, más robusto, más preparado para esa instalación. Entonces, como aquí son datos técnicos, los más relevantes podrían ser
Funcionamiento porcentaje dice 50%, es decir, que si está funcionando, este no es uso continuo, si funciona un ciclo, no puede hacer muchos ciclos seguidos, o si no se recalienta. Realmente puede hacer bastantes ciclos, algo así como seguidos, como unos 10, 20 ciclos máximo, y hay que dejarlos descansar. Por eso este tipo de operadores no es recomendable para multifamiliar, no es recomendable para comercial, solo para hogares que tengan una puerta relativamente pequeña. Aquí hay otros datos, pero esos son los más relevantes. Entonces, obviamente todos los operadores tienen una manera de desbloquearlo, que sería para que si hay corto de energía o para la instalación ayuda siempre tener poder moverlo manualmente. Entonces, la manera en que se hace es con una llavecita de plástico que trae el operador, que obviamente se le daría al cliente, que abres una tapita, le pones la llave, la giras 90 grados y entonces puedes jalar una palanca hacia arriba para desbloquearlo y haces lo opuesto, baja la palanca y gira la llave y se cierra y así se bloquea otra vez la operación normal. Esto es bueno saber especialmente para la instalación, es muy útil porque uno tiene que saber los límites, por ejemplo. Estas son las partes que trae el operador, es bastante básico en el sentido que solo traen las bases, donde obviamente se va a colocar en la pared o en la pilar, y en la parte que se va a poner en el portón como tal. La llavecita y hacer el manual y cosas básicas, así se coloca justamente. El manual te indica más o menos las medidas sugeridas, pero al final mucho se hace en el lugar al ojo, digamos, en práctica, exactamente donde colocar lo más importante es que esté horizontal, eso sí, para que sea físicamente bien y funcione correctamente, que esté nivelado. Uno puede, por ejemplo, colocar la base aquí primero, poner el operador y luego medir más o menos dónde colocar el bracket de la puerta como tal. Siempre recomendar que usan grasa o aceite, especialmente grasa, en las dos partes que hace el eje, que son dos partes de metal que simplemente hacen eje. Y es bueno que esté engrasado y eso es muy importante. Entonces, si se coloca la parte de la base y lo mismo con la parte de la puerta, como les digo, es muy simple, es simplemente un tornillo que está en orificio, entonces por eso es bueno tener una grasa en esa parte. Luego, para hacer los ajustes de finales de carrera, ya que tenemos esa parte ya está instalado, obviamente desbloquear el motor para que podamos moverlo manualmente y entonces para hacer los ajustes en este operador particular, cada operador tiene su manera diferente de hacer los ajustes de finales de carrera. Este en particular necesitas quitarle con un tornillo, le quitas la tapa trasera, digamos, de esa manera, y luego con dos tornillos más se quita la parte delantera. Bastante fácil de sacar y el operador sigue funcionando de esa manera, o sea, no estamos impidiendo su funcionamiento, quitar las tapas. Hay otros, por ejemplo, que si le quitas la tapa, si no, no pueden funcionar, pero se configuran diferente. Entonces, luego que tenemos está expuesto sin las tapas, las dos tapas, en la apertura lo ajustamos con es una especie de anillo que abraza el tornillo, tiene un anillo para la apertura y uno para la cierre, y tiene dos tornillos al lado, llave en Allen, y cuando los aprietas básicamente se hace el tope físico que va a tener. Entonces, la manera en que funciona es como les dije antes, tiene un encoder para saber exactamente dónde está, y utiliza topes físicos, que son esos dos, son unos topes, unos anillos, que tienen esos tornillos para detener, porque obviamente él funciona con un carrito que da el ajuste del tornillo. Entonces, así se muestra cómo lo puedes ajustar. Tiene dos tornillos a los dos lados. Y cuando lo apretas, queda fijo ahí. Entonces, el carrito, cuando llegue a ese tope físico, se para y la tarjeta detecta ese pico de corriente y se detiene. Así para la apertura y para el cierre. Bastante fácil de ajustar. Y entonces, luego de hacer esa parte, ya ajustar manualmente el tope físico de cerrado y el tope físico de apertura, luego podemos hacer las conexiones, que si fuera el caso, si son dos motores, se coloca de esta manera. Cualquier tarjeta que vaya a utilizar, básicamente la conexión es igual. MN1 y NS, ese es el encoder, y MN, recordar que siempre es el motor DC. De hecho, una de las pruebas que a veces hacemos es colocarle una batería entre M y N y así ver si el motor se mueve. Es una prueba a veces que podemos hacer si hay un problema con la tarjeta tal vez, ver si la tarjeta es el problema o el motor. Entonces, pero una de las cosas que quiero también remarcar es que si solo vas a utilizar un operador, o sea, un portón nada más con una hoja,
Entonces lo vayan a conectar en M2, N2 y ENC2. Son solo 3 cables, lo colocan exactamente como está en el operador, pero lo colocan en el motor 2, digamos. Esa es la manera que siempre nosotros conectamos a las tarjetas. Esta es otra manera de instalarlo. Obviamente estamos hablando de que, por lo general, es que las puertas abren hacia adentro, pero hay ocasiones que las puertas abren hacia afuera. Entonces, quería remarcar aquí que para hacer esa instalación, obviamente hay que darle más espacio al operador, y por eso muestra lo manual que hay que cortarle la base, colocar y soldarle una pedazo extra para que lo dé más extensión y así pueda justamente no obstruir con la puerta como tal. Si no hiciéramos eso, obviamente el operador golpearía la puerta como tal. Entonces, la manera es solo extenderlo. Y obviamente, en vez de colocarlo en la superficie que estamos antes colocando, se coloca en la parte interna. Y esa es la única parte como instalación física, la diferencia. Y en conexión, la única diferencia es que MN está invertido, porque estamos abriendo en la dirección opuesta. Entonces, M y N, que es el motor DC, estamos invirtiéndolo y va en la dirección opuesta. Así de simple. No hay que hacer ningún otro cambio. Bastante simple de instalación. Ya que luego que tenemos esto, todas las configuraciones, todos los fotocells, todo se hace en la tarjeta controladora. Entonces, depende de qué tarjeta controladora tenga. Estas, obviamente tenemos varias, pero voy a hacer mención de las más nuevas que tenemos, que sea ZLX24, y hay dos versiones, la versión M y la versión S. Lo pueden ver la diferencia, la M es un poco más pequeña, tiene un display de 7 segmentos, 4 dígitos. La versión S, la especial, tiene una pantalla gráfica, es más completa, es más grande, tiene más espacio para accesorios, tiene más entradas de seguridad, por ejemplo. De hecho, voy a hacer un pequeño resumen aquí las diferencias, es lo que estaba mencionando, tiene una cubierta, las dos tienen, entonces la M tiene 2 entradas de seguridad, la S tiene 4 entradas de seguridad. De hecho, ya hice una presentación sobre estas dos tarjetas, que es más completo, pero voy a hacer un pequeño resumen y las cosas básicas de lo que requieren para hacer una instalación con el AXI. Entonces, la versión S tiene un reloj interno, tiene un timer que puede hacer que abra a una cierta hora y tiene una salida B1 o B2, que es una salida configurable, por ejemplo, con una luz, cortesía con un control remoto, etcétera. Bueno, si quieren más detalles de estas tarjetas, pueden ver la presentación en particular. Pero entonces, conexiones para el AXI ya lo mencioné, así se hace como configurando motores. Si solo fuera un motor, entonces sería en M2. Otra cosa aquí que hay que remarcar es retardo con dos operadores. Esto es en el caso por predeterminado, viene de esta manera y por eso que quiero remarcarlo. Porque a veces hay portones que se hacen overlap, que uno cierra, debe cerrar primero que el otro porque hay obstrucción entre los dos, como se muestra aquí en la imagen. Entonces, predeterminado viene que el motor M1, le llamamos M1, él va a haber un retraso con la apertura. El M2 va a abrir primero y va a haber un retraso al M1 para que haya espacio para poder abrir, como se muestra en la instrucción. Y para cerrado lo mismo, como se muestra a la derecha. A la derecha muestra que el M1 va a cerrar primero y luego el M2 hay un retraso para que no vaya a golpear el M1. Entonces, si fuera el caso de que están al revés, por ejemplo, si estás haciendo lo opuesto que quieres, entonces inviertes y conectas donde está M2, lo conectas en M1, donde está el motor 1, lo colocas en el motor 2. Entonces va a hacerlo invertido y entonces puede hacer retraso como lo que desea. O puede ser el caso que el portón no tiene ningún tipo de obstrucción, los dos pueden moverse libremente cuando están cerrados. Entonces puede eliminar este retraso. Eso se hace en el menú. Simplemente hay un delay, se dice un timer. Depende de qué tarjeta tenga, busca el delay de M1 y el delay de M2. Ponerlo en cero y básicamente van a abrir los dos al mismo tiempo y van a cerrar los dos al mismo tiempo. Es algo peculiar que tener en cuenta. Conexiones básicas, por ejemplo, de comandos. Estas son el conector para dar comandos de apertura, para cierre. Cada uno tiene sea para colocar llaves de selector para abrir. A veces se pueden colocar keypads, teclados, tal vez un receptor externo. Entonces, si quiere que solo abra, lo colocaría entre 2 y 3. No necesito yo sé que no van a memorizarlo con la presentación, pero pueden hacer un resumen y pueden consultarlo con el manual. O básicamente lo que hacemos es un comando entre el común, que es el pin 2, eso también
Tomen en cuenta, el pin 2 siempre se utiliza como comando y el pin 2 siempre es el común en los productos Kami. Entonces, el 2 se utiliza siempre en conjunto con cualquier otro pin. Por ejemplo, si agarramos un cable, lo ponemos en 2 y le damos un pulso entre 2 y 3, un pequeño contacto, él va a hacer una apertura, siempre 2 y 3 y es una apertura. Entonces, si quieren un receptor externo y quieren que sea de apertura, o por ejemplo una salida libre, por ejemplo, con un enlace de piso, y él le va a dar un pulso de normalmente abierto. Eso sí es importante que lo recuerden, que cuando se hacen comandos es un contacto normalmente abierto, por eso dice NO, Normally Open. Entonces colocarían, por ejemplo, un lazo de piso de salida libre, lo colocan entre 2 y 3. Entonces, cuando se cierra ese contacto, el portón se va a abrir. No importa si se cierra otra vez, él no va a cerrar ni abrir. Si quieren que el pulso abra y cierra, o abra, para y cierra, lo colocaréis entre 2 y 7. Por eso muestra aquí el 5, el último dispositivo de control, función de abre y cierra. Y es programable, es decir, que puedes también programarlo para abrir y que le das otro pulso y él para, y le das otro pulso y cierra, le das otro pulso y para. Entonces, ese es más versátil. Entonces, esos son todos los comandos. Tenemos el 2 y 4, que es para cerrar, lo opuesto del 2 y 3. 2 y 3 sería apertura, 2 y 4 sería cerrar. Y también, bueno, voy a mencionar el 1, que se muestra en rojo, es porque ese es de seguridad, ese es muy opcional, muy pocas veces se usa, pero a veces sí es útil, porque deshabilita al operador. Y ese sí, como es de seguridad, es un contacto normalmente cerrado. Es decir, si habilitan esa función, se dicen total stop, es una parada total. Si habilitan esa función, ese contacto entre 1 y 2 tiene que ser cerrado para que el operador funcione. Cuando ese contacto se abra, le va a dar error y se va a parar inmediatamente y no va a poder funcionar. Eso es una parada de seguridad que tomen en cuenta que si lo que desean habilitar, entonces lo habilitan, y entre 1 y 2 tienen que haber un contacto normalmente cerrado, ya sea con una botonera o podría ser tal vez un switch con otro operador. A veces se utilizan cuando se utilizan para portones en conjunto con barreras, a veces las barreras las deshabilitan hasta que el portón no se abra, por ejemplo. Hay muchas funciones que se puede utilizar eso. Entonces, estos son los comandos, tomarlo en cuenta. También cómo se conectan las luces, es bastante fácil. Es también programable. Una cosa es útil aquí, por ejemplo, entre el 10 y 5 salen 24 voltios, y a veces se puede utilizar un relé, por ejemplo, para que te dé el estado de la puerta. Mientras la puerta esté en cualquier posición abierta, de apertura, intermedio, pues, siempre va a tener 24 voltios. Y cuando se cierre completamente, el voltaje se va a quitar. Entonces, suele ser bastante útil esa función, entre 10 y 5, que es el estado de la puerta, por eso dice estado de puerta. Y si fuera la luz de intermitente, se coloca entre 10 y E. Y todo eso también es programable en el menú, dependiendo de la tarjeta que tenga, pero en esta particular está el X24S, si lo tiene esa función. Entonces, estas son las maneras que se pueden conectar las luces. Más importante aún serían las fotoceldas. Entonces, esta tarjeta tiene 4 entradas y, como les dije, siempre se utiliza un contacto normalmente cerrado en cosas de seguridad. Y en este caso, el contacto normalmente cerrado se utiliza obviamente con el común, que es el PIN 2, y ese contacto entre el PIN 2 y cualquiera de estas 4 entradas de seguridad. Uno las habilita dependiendo de cómo quiera. Vienen deshabilitadas en predeterminado. Pero si habilitas, por ejemplo, CX, y entonces ese contacto entre 2 y CX tiene que estar cerrado para que funcione. Y si se abre ese contacto, quiere decir que una instrucción o algo, y él va a reaccionar dependiendo de cómo lo configures. Por lo general se configura en C1, que es que cuando está cerrando la puerta, se detecta una instrucción, se abre el contacto, entonces va a parar y va a abrirse otra vez. O si tiene un cierre automático, no va a cerrarse automáticamente si el contacto está abierto. Es la que más se usa, obviamente, pero hay otras ocasiones que se puede utilizar otras funciones. Por ejemplo, lo opuesto, que sería mientras está abierto, abriendo, si detecta una instrucción, se vuelve a cerrar. Por ejemplo, si tuviera una foto, sería en otro lado, parte donde se está abriendo, por ejemplo. Depende de la ocasión, debe tener eso en cuenta, cómo configurar. Luego les muestro la parte de configuración, pero ahorita estoy haciendo el repaso de cómo se conecta. Y obviamente la fotocelda necesita energía. Esta en particular sigue básicamente el manual de la fotocelda, porque cada fotocelda es diferente. Pero esta en particular le dice que conecte entre 10, obviamente se coloca en 10 también. Es otra cosa, que entre 10 y 11 van a salir siempre 24 voltios para accesorios. Otra cosa peculiar que deben tener en cuenta: si tienen que alimentar un receptor externo, tienen que alimentar un matrix de lazo de piso, una fotocelda, siempre lo puede hacer entre 10 y 11, que esté a 24 voltios.
En este en particular te dice entre 10 y el 2 le va a dar 12 voltios, aunque por lo general las fotoceldas pueden funcionar con 24 o 12 voltios, así que no hay mucha diferencia. Pero lo importante es que te tome en cuenta que tienen que darle corriente, por lo general 10 y 11 o entre 10 y 2, y darle el contacto normalmente cerrado, el relé que utilizan INC, de Normally Close. C obviamente se colocaría en 2 y NC se colocaría en CX o CY, depende de cuál quiera habilitar. Entonces, se pueden cargar fotoceldas. La configuración, entonces, ya que hicimos todas las conexiones, obviamente todo se hace en la programación con los 4 botones. Es similar hay dos versiones de estas tarjetas, la M y la S, como mencioné. Voy a hacer el ejemplo de la versión S, que es una pantalla gráfica, pero los pasos en sí son los mismos, porque son, o sea, obviamente hay que decirle qué tipo de operador es, cuántos operadores hay, y activar fotoceldas y toda esa parte. Entonces le voy a mencionar un ejemplo de cómo se hace con la versión S. Entonces tenemos la pantalla y 4 botones. Entonces el botón de la izquierda es escape. Básicamente si quiere ir para atrás en el menú o si quiere que el operador se está moviendo y quiere que pare, también le puede dar escape y el operador se va a parar. La flecha izquierda y derecha, así puede ir navegar por el menú. Y también se utiliza para cuando no está en el menú, se utiliza para dar comandos. A la izquierda para apertura creo que es y la derecha para cerrar. Una manera fácil de hacer pruebas, por ejemplo, cuando está la instalación. Y Enter, obviamente, para confirmar comandos en el menú o para entrar al menú. De hecho, siempre va a mostrar la pantalla, va a mostrar solo Kame, pero para entrar al menú, entonces presiona Enter una vez y ya entra al menú. De hecho, voy a mostrar un pequeño video que hice sobre cómo hice la configuración. Y es un pequeño video que puse en YouTube también, está disponible cuando necesiten hacer una configuración de estas tarjetas. Pueden consultar siempre nuestros videos, que nos muestra paso a paso todas las conexiones y todas las configuraciones. Así que yo sé que no van a recordar todo lo que diga hoy, pero al menos pues, tienen esa herramienta que tratamos de darla para que tengan a la mano siempre que estén en el campo, ¿no? Y tengan algo con que contar y puedan retroceder, adelantar, poner pausa y sigan los videos. Pero entonces voy a hacer un pequeño resumen de esa parte, pero para que tengan al menos una idea, los pasos básicos serían la cantidad de motores, le tienes que decir a la tarjeta cuántos motores tiene, 2 o 1. Obviamente, si colocas solo un motor, lo colocas en M2, como le mencioné antes. Entonces, es la primero que tienes que decir la tarjeta. La tarjeta también tiene que saber el tipo de motor. Esas tarjetas pueden manejar todos los motores de 24 voltios de Kame. Incluso pueden manejar motores que no sean Kame. Pueden ser motores de cualquier otra marca y mientras sea 24 voltios DC y mientras estén dentro de las especificaciones de corriente, no vaya a jalar mucha corriente, pueden manejar esta tarjeta. Así sea la versión S y la versión M, los dos pueden manejar cualquier tipo de motor 24 voltios. Entonces, tienes que decirle qué tipo de motor es. En el caso de nosotros ahorita, en esta presentación, estamos hablando del AXI, entonces colocarías en el menú AXI. Si fuera un motor que cualquier otra marca y solo vamos a colocarle el motor DC, que solo son dos cables, lo colocaría en genérico, por ejemplo. El tercer paso sería activación de dispositivos de seguridad, por ejemplo, fotoceldas, lazo de piso. La entrada de seguridad que está hablando de entre 2 y CX, ahí lo podrías activar. El paso 4 sería agregar usuarios, que son controles remotos o teclados. Por el caso que tienen controles remotos. Y el último paso básico es calibración de carrera. Como les dije al principio, cuando uno hace una instalación, uno tiene que básicamente memorizar todo el recorrido usando el encoder del operador. Y si usted está utilizando un operador sin encoder, es decir, un motor genérico, obviamente no conecta ningún encoder, pero él utilizaría esa calibración para memorizar cuánto tiempo toma en toma en abrir y cuánto tiempo toma en cerrar. Y puede hacer ese cálculo pues le llamamos un encoder virtual, que utiliza toda esa información para deducir más o menos dónde está la hoja. Obviamente no es muy preciso. Idealmente se utilizaría un motor con un encoder como tal, pero esa es una buena herramienta que se utiliza para motores genéricos o tal vez un operador que tiene encoder y se le dañó el encoder y quiere solucionar el problema. Eso resulta muy útil, ponerle un motor genérico y hacer la calibración de carrera, obviamente. Entonces, siempre cuando hacemos una instalación, hacer la calibración de carrera siempre es recomendable. Es necesario, de hecho.
Y una vez que termine la calibración de carrera, entonces ya tiene listo el operador y puede hacer otro tipo de configuraciones, otras básicas. Por lo menos lo más esencial son estos pasos. Entonces le voy a mostrar el video que les mencioné. En este caso, como les mencioné, el display está normalmente diciendo Kame. Cuando presionan Enter una vez, entonces entras al menú. Tienes varias opciones, entonces con izquierda a derecha puedes navegar. Entonces está el User Management, pero está en inglés, por ejemplo. Una de las cosas que probablemente quieran cambiar es el lenguaje, el idioma. Entonces pueden llegar al lenguaje, entran, presionan Enter y pueden darle a la flecha y cambiarlo a español. Entonces confirman con Enter, siempre recuerdan confirmar con Enter y ahora ya el menú está en español. Entonces, una de las cosas que recomiendo, una de las ventajas de estas tarjetas es que vayan a la gestión guiada, que básicamente lo va a guiar por la configuración básica de lo que estaba mencionando anteriormente, lo hace automáticamente. Entonces, vayan a configuración y va a haber varias opciones, van a buscar una configuración guía, gestión, proceso guiado, le llaman, proceso guiado. Ahí lo pasé para la izquierda, proceso guiado. El proceso guiado es eso. Cuando presionen Enter, le va a preguntar paso a paso lo que necesita, el número de motores, por ejemplo. Entonces está diciendo solo M2 o tienes M1 y M2, en el caso si tienen dos motores. Pero en este ejemplo tengo solo un motor, entonces yo coloco solo M2. Recuerde solo que tiene que conectar el motor número 2. Entonces confirma con Enter y luego te pregunta el tipo de motor. En el ejemplo acá yo tenía un Fermi, pero si van a utilizar un Axi, por ejemplo, pues colocan Axi, obviamente. Presionan Enter. Aquí pueden probar el motor. Entonces, si se quedan presionando la flecha izquierda, va a abrir el motor número 1. Y si se quedan presionando la flecha derecha, va a abrir el motor número 2. Si tienen solo una puerta, obviamente van a presionar la flecha derecha para poder abrir la puerta. Algo peculiar aquí es que deben chequear que el motor se mueve y dos, que cuando lo presionan ese botón, él se está en dirección de apertura. Si está cerrándose en dirección de cerrado, saben que tienen que invertir M y N. Luego que confirmamos esa parte de prueba, entonces puedes activar las entradas de seguridad, la fotocelda como mencioné. Ahí tengo una fotocelda conectada entre C2 y CX, en ese ejemplo. Entonces yo voy a activar la entrada CX y ahí están todas las funciones, que era como les dije, la más común es la C1, reapertura durante el cierre. Entonces le voy a colocar C1 y confirmo Enter. Entonces la entrada CX, cuando le dé Enter, va a activar la fotocelda, que es la más común, la función más común. Hasta las otras tres entradas que no voy a utilizar en este ejemplo, entonces las dejo deshabilitadas. Recuerda que tenemos CX, CY, CZ, no lo estoy utilizando, entonces la dejo deshabilitada. Está preguntando exactamente que si la quieres habilitar. Luego te pregunta si quieres añadir usuarios, que serían controles remotos. Si van a utilizar un control remoto, necesitan colocar la tarjeta AF, eso recuérdenlo, para que puedan recibir la señal de control remoto. Como le dije que sí, entonces te va a preguntar qué quieres que haga el botón. Dice, paso a paso sería abrir y cerrar. Le das una vez, abre y una vez cierra. Secuencial es abrir, parar, cerrar, parar. Similar, pero tienes un ciclo de que puedes parar. Puedes hacer que solo abra, apertura parcial, tienes otras opciones, pero el más común es paso a paso o secuencial. Entonces vamos a seleccionar secuencial. Luego esperar el código, que ya puedes presionar el control remoto. Cuando lo presiones, lo memoriza y ya está listo esa parte. Si vas a configurar más control remoto, le puedes dar ahí a los demás, pero no configurando más. Y el último paso es calibración de carrera. Entonces le confirman que sí. Y él lo que va a hacer es que va a cerrar por sí solo y va a abrir. Y lo que va a hacer es memorizar todo el recorrido. Como tengo un motor nada más, lo voy a hacer con el motor número 2, obviamente. Pero si fueran dos motores, va a hacer esa operación por los dos. Y cuando termine esa parte, ya se termina la calibración. En cuanto a cosas básicas, eso es lo más importante. Como les dije, si no está en el menú, pueden presionar la flecha izquierda para abrir y la flecha derecha para cerrar. Si no está en el menú, recuerden esa parte. Como esta tiene la pantalla gráfica, te muestra exactamente dónde está el portón. Lo muestra en porcentaje. Te muestra también el estado de la puerta. Pero otra de las cosas, configuraciones extra que tal vez quieran tal vez modificar, es ajuste de carrera y pueda cambiar la velocidad de apertura. El predeterminado viene en 70% velocidad de apertura, así que por lo general, si ya todo está funcionando, puede probar en 100% para que haya máxima velocidad.
Y lo mismo para cerrado, velocidades de cierre, también está en 70%, así que lo puede colocar en 100%. Eso es solo algo recomendable, ya esto es opcional. También opcional, tal vez quiera modificar, es el cerrado, el cerrado automático. Esa función está en configuración y tiempos y sea automático. Puede colocar la cantidad de segundos que quiere que permanezca abierto antes de cerrarse automáticamente. Esa función es muy común, así por eso la muestro acá. Pero hay muchísimas otras funciones que están en el manual, así que les recomiendo que echen un vistazo y si tienen alguna duda y tienen algún problema, pues, siempre cuentan con nosotros para ayudarlos, ya sea por llamada, por email. A veces incluso hacemos videollamadas a veces para ver cuál es el problema y ser más fácil entender más el problema y entonces poder ayudarlos. Siempre estamos a la orden. Entonces, no sé si tengan preguntitas y les puedo responder acá. Em, eh, por ejemplo, creo que ya. Si no, igual, como les digo, pueden consultar cualquier pregunta luego, ya sea por email. Siempre aquí yo y José Guillén siempre estamos atendiendo todas sus llamadas, email, a veces problemas de garantía, ya sean operadores, incluso a veces vemos operadores que son viejos y aún así buscamos la manera de solucionar el problema. Pero bueno, entonces recuerda que cuentan con los videos en YouTube, pueden consultarlos ahí si tienen también dudas, ahí también es fácil entender la configuración, se lo recomiendo. Y bueno, entonces gracias por su atención, entonces será para otra oportunidad. Que tengan buen día. Hasta luego.